por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Voz oficial de la Confederación de Iglesias Evangélicas Fundamentalistas, CIEF. Yo soy pastor ahora en Agua Catalana y entonces estamos haciendo un centro de distribución para distribuir la Biblia que se ha traducido y también todo el resto del Estado español, y estoy colaborando con el proyecto de revisión de la Reina Valera 1909 que la Sociedad Bíblica Trinitaria inició. En ese aspecto, pues me ofrezco en esta oportunidad hasta donde yo pueda informarles, pues para explicarles un poco. Muchos de ustedes ya sabrán que es la Sociedad Bíblica Trinitaria la que lo realiza, pero dar un marco de referencia puede ser un poco más amplio y también explicarles un poco más en detalle qué es lo que estamos haciendo en el proceso de la revisión de la Reina Valera 1909, que es la Biblia que la Sociedad Bíblica Trinitaria, hasta que dejó de publicar otra, estaba publicando en ese momento. Bien, hecha esa invitación, el objetivo mío en esta tarde sería poder compartir con ustedes. Yo lo titulé Reflexiones porque, claro, si queremos entrar demasiado a fondo, el tiempo que disponemos no nos lo permite. Pero sí querer tratar algo que probablemente ustedes ya están avisados y ya se han encontrado más de una vez, al menos aquí cuando vamos a una librería evangélica y queremos comprar una Biblia. La realidad es que existen tantas Biblias disponibles que entonces uno se pregunta a qué se debe tanta multiplicidad de versiones actuales de las Sagradas Escrituras. Antes no teníamos versiones de las Escrituras y ahora tenemos tantas versiones que realmente la situación nos confunde. Y entonces quería plantearlo delante de ustedes para presentarles algunos aspectos ya que ustedes conocen, que hay muchas. El motivo de esta multiplicidad de versiones de la Escritura se debe en parte a que ha habido un cambio textual, y que también el motivo de que haya tanta multiplicidad de las Sagradas Escrituras se debe también, y ese tal vez sea un asunto que muchas veces no se considera tanto, en que ha habido un cambio de criterios de cómo que hay que traducir la palabra del Señor. Entonces ese también es otro criterio que quería reflexionar un poco con ustedes y presentándoles algunos ejemplos. Todo ello, pues consciente, a través de Internet, aunque uno no los conociera previamente, uno sin informe puede estar relativamente al día. Y en la página de la CIEF encontré que en el congreso anual que tuvieron el año pasado, uno de los temas que ustedes estuvieron tratando fue la Biblia, la palabra de Dios para el mundo. Y en esa, algunas de las ponencias se han colgado en Internet, yo he podido escuchar algunas, he podido ojear otras, y entonces yo ya doy por sentado de que ustedes conocen todo eso, que si no, pues pueden acceder en una forma fácil, algunas en audio, otras en vídeo y otras por escrito, y que pueden profundizar más sobre el tema. Por eso, para poderme centrar únicamente en esos tres aspectos, que hay multiplicidad de versiones, una de las razones es porque ha habido un cambio. Cuando digo cambio textual, quiero decir del texto del cual se traducen las Sagradas Escrituras, otro que es debido a ese cambio del método de traducción, y eso es, todo es muy importante y todo es muy grave. Pero si a las cosas se les hemos de poner gravedad, todavía este segundo punto tiene más gravedad. Pero tampoco he querido dejar de aprovechar también para presentar otro problema añadido. Este problema añadido sería la cuestión de las notas y los comentarios que cada vez aparecen en las Biblias. Y aunque no sea uno de los motivos por los que hay tantas versiones, porque muchas veces son de pocas versiones, sí es uno de los motivos por los cuales encontramos sobre esas muchas versiones también tantas alternativas. En la relación al cambio textual, pues quiero hacer notar que hay diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.
El Antiguo Testamento realmente no acontece como en el Nuevo Testamento. Ustedes saben, después veremos por encima, que en cuanto al Nuevo Testamento hay dos textos base. Podríamos hablar más, pero hay un tercer texto mayoritario que se llama, pero que hay un texto recibido, que sería el texto tradicional griego del cual provienen todas las Biblias de la Reforma hasta finales de 1800, y que después hay otro texto alternativo que se llama un texto crítico. Pero en el Antiguo Testamento, hasta el momento, básicamente, pues no existe ese problema tan a fondo. Pero si ustedes leen de las versiones que encontrarán en cualquier librería del Antiguo Testamento, también se darán cuenta que se están produciendo cambios. Y que se están produciendo cambios importantes. En primer lugar, hemos de decir que todas las Biblias hasta el momento se están traduciendo básicamente, con algunas ligeras variaciones, de lo que se llama el texto masorético. Y el texto masorético, solamente he puesto un poco de introducción, no voy a entrar más a fondo, ustedes ya lo han tratado, pues es sencillamente el texto del Antiguo Testamento, que originalmente no tenía vocales. Para nosotros a veces nos parece imposible que se pueda leer sin vocales. No he traído ningún ejemplo, pero ustedes practiquen en una frase que conozcan, sustituyan las vocales, borren las vocales de una palabra y verán, como si es una estructura relativamente fácil, podrán también deducirlo. Y por muchos miles de años, desde que la escritura estaba escrita en hebreo, entonces siempre se escribió en consonantes y no había ningún problema. Nadie se equivocaba que quisiera representar una palabra u otra, y ya en la lectura ponían las vocales que correspondían. Pero a medida que el hebreo dejó de ser una lengua de uso más común, entonces eso ya se estaba transformando en un problema. En un lugar no sabía si era una A, una E, una I, una palabra, cosa y casa se parecen. Si nosotros quitamos las vocales, las consonantes son las mismas. Y ante ese problema, los judíos, en ese cuidado especial que ellos tuvieron por preservar la palabra del Señor, entonces ¿qué hicieron? Pues comenzaron a trabajar indicando cómo se leían esas palabras consonantes, ir incorporando una puntuación vocálica, son puntos por encima, por debajo, sencillamente para que las siguientes generaciones preservaran exactamente las mismas palabras de la palabra de Dios que ellos habían recibido, y para evitar realmente equivocaciones. ¿Qué es eso? Un texto masorético, es el texto hebreo-arameo, porque hay secciones de arameo del Antiguo Testamento, en que estos hombres, los masoretas, se encargaron de incorporar esos signos vocálicos para preservar las lecturas. Entre las versiones existentes en castellano, con una aportación protestante, entre comillas, porque lamentablemente ya los nombres significan bien poco. Detrás del nombre uno tiene que explicar qué entiende por ese nombre. Pero entonces, de las versiones existentes, realmente aquellas que sigan plenamente el texto masorético, pues está básicamente la 1909 y la 1909. Pero también podemos decir que la revisión que se hizo en el año 1960 y 1995 también, aunque yo les he puesto un interrogante, que es una indicación que también nos encontraremos en el Nuevo Testamento, que aunque es el texto masorético, no se ha hecho un cambio textual, o sea, no se ha cambiado el texto del cual se traduce, se han incorporado lecturas que no se conforman realmente con el texto masorético. Entonces ahí es donde han comenzado a venir los problemas en estas versiones en concreto. A medida que se hizo en el 95 se añadieron otros problemas que yo más adelante también les quiero presentar. Mayoritariamente encontramos que las que no han sido traducidas del texto masorético han sido traducidas de la Biblia hebraica estudiantiense, que es fundamentalmente pequeñas variantes, pero que no deja de ser texto masorético. Y entonces encontramos esas variantes, estas versiones es Dios habla hoy, la Biblia, traducción interprofesional, que probablemente ustedes la comiencen a conocer como la palabra
que Sociedades Bíblicas Unidas está haciendo mucha promoción por todas partes, y una promoción que también, en algunos ejemplos que les presentaré, está llevando a mucha confusión. Creo que hay una falta de sinceridad. La siguiente es la Biblia para todos, es la traducción en lenguaje actual, una Biblia en un lenguaje muy asequible. Después veremos que alguna de estas versiones de la Biblia ya no es tanto el problema de qué texto traducen, sino cómo traducen. Ahí les decía que realmente estamos en una situación grave. La Biblia de las Américas, la Reina Valera actualizada, la Reina Valera 77, la nueva versión internacional y la Biblia textual, más o menos. ¿Cuál es la diferencia? Estábamos diciendo que en cuanto al Antiguo Testamento, entonces podríamos decir, no tendríamos que encontrar demasiadas diferencias, pero si uno comienza a leer algunas de esas versiones, se encuentran realmente sorpresas de cambios muy notables. Pues la razón se debe fundamentalmente a que ha comenzado a darse una importancia muy grande a lo que nosotros podríamos llamar algunas traducciones antiguas de las Sagradas Escrituras. La Siríaca es una de esas traducciones antiguas, la Septuaginta, el Antiguo Testamento traducido al griego, es otra de esas traducciones antiguas, y la Vulgata es otra de esas traducciones antiguas. Muchos de los cambios que uno puede observar en el Antiguo Testamento, pues de la versión Dios habla hoy, se deben a eso, de la Biblia traducción interconfesional de la palabra también, y de la nueva versión internacional también. La nueva versión internacional la comencé a ojear y me comenzó a llamar tremendamente la atención esos descubrimientos que habían cambiado el texto del Antiguo Testamento, después veremos. Y en la nota abajo, entonces decía, lo hemos cambiado porque de esta manera lee una versión antigua, aunque el texto masorético dice otra cosa. Vamos a ver unos ejemplos más adelante de ello. Las diferencias en el Nuevo Testamento, pues lo que decíamos antes, eso ya lo tenemos más claro y más conocido. También el hermano Esteban Acevedo, en 2009, habló sobre el texto de Reptus. Ustedes también lo pueden encontrar en la página de CIEF, que es donde yo lo he encontrado. Y esas diferencias en el Nuevo Testamento pues ya son mucho más marcadas. ¿Qué entendemos? Resumido por texto Reptus. Pues el texto Reptus es una expresión latina. Sencillamente quiere decir en castellano normal texto recibido. Y la expresión texto recibido fue el identificativo que se quiso dar, no para poner un título a nada, sino sencillamente para reconocer que ese texto griego es aquel texto que les había llegado transmitido por la Iglesia a través de los siglos. Y entonces, en una edición determinada del texto de Reptus, en el prólogo, se incorporó ese elemento. Este es el texto que hemos recibido. El primero que hizo una preparación para llevar la imprenta cambió muchas cosas. Entonces este fue Erasmo de Rotterdam. No es que se inventó ese texto, sino que sencillamente recopiló los manuscritos y preparó para la imprenta una edición de este texto griego para que se pudiera tener un acceso directo, primero a los originales de la escritura, y segundo porque a partir de esos originales se pudiera traducir directamente la palabra de Dios, porque hasta ese momento pues las traducciones básicamente que había de la escritura castellana, especialmente del Nuevo Testamento, pues que eran únicamente de la Vulgata latina. Y aquí se veía la necesidad de poder volver